Bien, ya tenemos los tres elementos básicos de una fuente de alimentación, que es el transformador, luego viene el rectificador y por último el filtro para obtener una tensión continua a partir de una alterna, que es lo que es una fuente de alimentación. El filtro más que vamos a estudiar inicialmente es el filtro capacitivo, acordándose que un condensador es un elemento que almacena energía en función del campo eléctrico, o sea, del voltaje. Por lo tanto, para cargar un condensador, vamos a hacer uso del transformador, le ponemos un diodo para rectificar y enseguida colocamos el condensador y vamos a hacer un análisis en el tiempo, es decir, la onda en el secundario es una onda sinusoidal. Y entonces vamos a hacer el análisis del tiempo t igual a cero, cuando la onda se empieza a volver positiva, estudiemos con yodo ideal. Entonces, tan pronto empieza a subir esta tensión positiva, el yodo se comporta como un corto y entonces el condensador se va a cargar con la tensión que le estamos aplicando hasta llegar a BP. Cuando llega a BP, en ese instante, la tensión sobre alterna, o sea, sobre el ánodo del diodo, empieza a bajar y este, en su cátodo, se queda cargado a más menos BP y no tiene por dónde descargarse. Por lo tanto, el diodo se bloquea porque la tensión del ánodo es más positiva que la del cátodo. Lo están viendo aquí, el condensador se carga. Y ya tendríamos la tensión continua, pero pues obviamente necesitamos la carga, que es la que le vamos a entregar energía, entonces conectemos la carga ahora acá. Recuerda que es la representación de lo que vamos a alimentar, colocamos el valor de resistencia. Por lo tanto, en este punto, a partir de ese punto, lo que va a hacer es el condensador descargarse y se va a descargar de una forma exponencial hasta este instante. En ese instante, el voltaje ha variado a este valor, valor B1, y en ese momento la tensión en el ánodo vuelve y sube y supera la del cátodo, otra vez el diodo entra en conducción y tendremos entonces que aquí se está descargando y aquí vuelve y se carga. La velocidad de descarga entonces dependerá de la constante de tiempo R1C1. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento la constante de tiempo, coloco una constante de tiempo más grande, pues la descarga será más lenta y sucederá esto. O viceversa, si tenemos la constante de tiempo más pequeña, pues se descarga más rápidamente y en este punto vuelve y se carga. Este sería para un R3C3. ¿Qué queremos? Que la descarga sea lo más lenta posible para que sea casi continua. Entonces necesitamos que la constante de tiempo, llamémosla R2, R por C, sea muy grande. Pero grande, ¿qué quiere decir? Comparado con algo. ¿Qué es algo? La distancia o el tiempo que tiene el condensador para descargarse es el periodo de la señal, porque sea donde llegue, ya volverá el diodo en conducción y el máximo tiempo que tendrá para descargarse será T. Si nosotros trabajamos con la red comercial en nuestro país de 60 ciclos, este tiempo sería de 16.6 milisegundos, que es el inverso de la frecuencia de 60 Hz, y el periodo sería 1 sobre 60, la T nos da 16.6 milisegundos. Por lo tanto, esa va a ser nuestra comparación. Entre más grande la constante de tiempo, más tiende a ser. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros no vamos a trabajar con rectificador de media onda, sino vamos a recuperar esta onda, como vimos, hacemos rectificación de onda completa y lo que estamos haciendo es
esta onda la volteamos acá y nos aparece la media onda que habíamos perdido. Por lo tanto, el tiempo de descarga ya no va a ser hasta este lado, sino va a ser hasta aquí. Ya más rápido, pues se va a empezar a cargar, o sea, no va a llegar a hacer esto, todo esto desaparece. ¿Sí? Y tenemos entonces las cargas, las descargas del condensador. La constante de tiempo ahora no debe ser mucho mayor a 16.6 milisegundos, sino lo tenemos que comparar con el tiempo que ahora le damos, que es T medios, o sea, 8.3 milisegundos. O sea, necesito que la constante de tiempo sea mucho mayor que 3 milisegundos para que el tiempo de descarga sea lo más lenta posible y la onda sea casi una onda continua. Por lo tanto, necesitamos, primera condición, que la constante de tiempo sea muy grande. La resistencia es la carga que nos va a pedir potencia, o sea, con esa no la podemos trabajar porque es la carga, punto. Lo que vamos a necesitar entonces es condensadores de alta capacidad de almacenamiento. Entonces tendremos que recordar cómo se hace un condensador. Un condensador son dos placas paralelas y en el medio se coloca un dieléctrico. La capacidad va a depender del dieléctrico que se coloca aquí en el medio de las dos placas, directamente proporcional al área. Entre más área tenga las placas, mayor capacidad de almacenamiento de energía, y inversamente proporcional a la distancia entre placas. Pues nosotros podemos hacer las placas lo más grandes posible. Realmente el factor diferencial va a ser el dieléctrico. Entonces los condensadores se hacen o de aire, se llaman de aire porque no tienen nada en la mitad de las placas, o de papel, o de vidrio, o de cerámica, en fin, de una cantidad de materiales que aparecen para hacer diferentes condensadores. Y como necesitamos condensadores de alta capacidad, encontramos que los de más alta capacidad son los condensadores que se llaman electrolíticos. Esos son los que más nos interesan porque tienen la característica de lograr una alta capacidad. Apareció en el mercado el coltan, que es el condensador, el dieléctrico de ahora que se usa más para diseñar o construir celulares, y pues esa es otra historia que más adelante en clase de los jueves podríamos hablar un poco. Pero entonces, el condensador más utilizado, el único que utilizamos realmente para las fuentes de alimentación, son los condensadores electrolíticos. O sea, que en la mitad de las placas se coloca un material que hace electrólisis. Pero como es un material, va a tener la siguiente propiedad. Primero, va a tener un símbolo diferente porque, como es una sustancia, la corriente no puede ir sin en una sola dirección. Si usted invierte la dirección de la corriente, la sustancia se va a calentar y va a explotar. Ese es uno de los fenómenos que ustedes van a comprobar si lo quieren hacer. Invierten la dirección de la corriente y verán que el condensador explota. ¿Quieren experimentar? Lo pueden hacer en su casa. Entonces, este simbología indica que tiene polaridad. Por lo tanto, esta línea pequeña indica el positivo y esta más grande el negativo. Generalmente el negativo es la carcasa, lo que viene por fuera es metálico, y por dentro pues viene la parte positiva. Y ese sería el condensador. Por lo tanto, siempre que trabajemos con el condensador, pues debemos saber su capacidad, y esa capacidad siempre se da en microfaradios. O sea, la unidad básica de los condensadores para fuentes de alimentación se da siempre en microfaradios. La otra condición, característica eléctrica que debemos tener, que aunque estemos dando un campo eléctrico o la corriente esté en esta dirección, se está creando un campo eléctrico, y ese campo eléctrico puede perforar el dieléctrico, puede influir sobre el dieléctrico. Por lo tanto, el condensador también tiene una característica que da el fabricante, que es cuál es el voltaje de trabajo, o sea, el voltaje máximo
que usted le puede aplicar al condensador. Entonces, los condensadores ya, por la capacidad que sean microfaradios y la capacidad de voltaje que pues, se le puede conectar. Entonces se llama el voltaje. Ese es el condensador que se va a utilizar en fuentes de alimentación. Entonces bien, veamos ya rectificador de onda completa y el circuito de RC, condensador cargándose. En estos instantes se va cargando y en este momento de acá se está cargando y el resto del tiempo se está descargando. La fórmula para descarga de un condensador es VPE a la menos TRC. Esta variación que se está presentando aquí, que depende del tiempo de descarga, nuevamente la llamamos el rizado, o sea, esas variaciones que se van a presentar aquí. Entonces vamos a decir que el valor pico a pico del rizado, sea el más grande, el valor rizado pico a pico más grande, va a ser igual. Él empieza cargado en VP. Y este valor, ¿cuál va a ser? Cuando llegue a T1, sea BP por E a la menos T1 sobre RC. Es el tiempo de descarga. ¿Qué queremos nosotros? Que T1 esté lo más cerquita a T medios. Recuerden que trabajamos con T medios porque esta distancia es 8.3 milisegundos. Este medio es la mitad del periodo de 60 ciclos. Queremos que T1 esté muy cerquita a T medios. Entonces vamos a decir que está en T medios. Hacemos la aproximación. Entonces decimos que el valor pico a pico va a ser igual a BP menos BP por E a la menos T1, pero T1 es menos T sobre 2RC. O sea, el valor pico a pico va a ser igual a BP que multiplica a 1 menos E a la menos T sobre 2RC. Y esa sería cómo podemos calcular el valor pico a pico del rizado. Usando las matemáticas, si uno tiene que esto es E a la menos T sobre 2RC y dice que RC es mucho mayor a T medios, usted puede decir que esta ecuación la puede escribir como 1 menos T sobre 2RC. Esto lo pueden comprobar, usted puede dar los valores y se dan cuenta que esto va a funcionar. Ahorita hacemos el ejercicio para fijar los valores como ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor pico a pico va a ser igual a BP, que multiplica a 1 menos esta ecuación cuadrática y arreglado por T sobre 2RC. Me da que el valor pico a pico de la señal va a ser igual BP por T sobre 2RC. En forma general la ecuación la podemos escribir como BP sobre 2FRC. Llegamos a esta conclusión que vamos a utilizar nosotros, que es el valor pico a pico de la señal va a depender del valor pico, pero va a ser entre más frecuencia tengamos, entre más grande sea la constante RC, ese valor pico a pico será más pequeño. Algo importante, si aumentamos la frecuencia, nosotros trabajamos con 60 ciclos, pero más adelante vamos a ver que si aumentamos la frecuencia, pues también el rizado va a disminuir, porque los tiempos, este tiempo va a disminuir y entonces será mejor el valor del rizado. Entonces la primera fórmula que vamos a utilizar nosotros como resultado para el diseño, donde el valor pico a pico es igual al valor pico sobre 2FRC. La otra que nos interesa es, a nosotros, volvemos a decir, esta señal que estaba apareciendo aquí va a ser la suma de dos tensiones. Una que voy a llamar la tensión promedio, que la tensión promedio, pues ya el valor de C, más el rizado.
Si esto lo hacemos, como la descarga es tan lenta, no podemos decir que es lineal. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente, que el valor de C va a ser igual al valor pico menos la mitad del valor del rizado pico a pico sobre 2. Esta es la segunda fórmula que vamos a tener nosotros. Es decir, el promedio va a estar BP, y como esta onda, esta descarga la consideramos lineal, decimos que este valores están simétricos hacia abajo como hacia arriba. Te digo, decimos que el valor de C es igual al valor pico menos B, valor eficaz sobre 2. Esto nos da pie a tener ya una fórmula que nos permita hacer diseño.